todos me conocen. Soy Rosita. Ya está grande Rosita. Hoy vamos a hablar un temón. Espero que les guste. Y bueno, como saben, siempre vamos ida y vuelta, ¿no? Paramos un poquito, vamos hablando algunas cositas. Y de lo que vamos a hablar hoy es de la locura, la esquizofrenia, la obsesión y la psicosis. ¿Sí? ¿Cómo ¿La qué? La psicosis. Como para empezar el año, ¿no? Bueno, vamos a ir por todos lados, ¿no? Por la parte psiquiátrica, psicológica, psiquiátrica de la parte de la psicología también, y de algunos, digamos, pensadores anteriores, ¿verdad? Que tienen que ver con los pensamientos anteriores morales de la época, y también, bueno, vamos obviamente a la doctrina, que es lo puntual, ¿sí? Que tenemos que ir nosotros desglosando. Bueno, ¿quién es el padre de la esquizofrenia, no? Cuando en la historia hay un concepto de esquizofrenia, ¿y a qué se lo llamó eso, no? Desde un punto de vista más conocido, definido como una descripción, fue llamado Dementiam Praecox. O el Señor me va a ayudar cuando yo pronuncie mal el alemán también, porque es parte de la psiquiatría y era el padre de esta palabra, ¿sí? Que era el alemán Elmin Kaer Pelling, ¿no? El alemán pésimo, disculpen. Bueno, él nació en 1856 y nos deja en 1926, bastante avanzado ya para la época de que se seguía hablando de la psicología y demás. Como locura de definición que tenemos, ¿no? Que es privación de juicio o del uso de la razón, ¿no? Lo que nosotros siempre estamos estudiando, el raciocinio y demás, que nos define a través de aquellos hermanos también, los animales. Según la psicología, dice que la locura es un desequilibrio manifestado en una percepción distorsionada de la realidad, pérdida del autocontrol y tiene alucinaciones y comportamientos absurdos y sin motivos. Eso es lo que vamos a hablar nosotros, ¿no? Porque siempre se habla de la locura y nosotros pensamos, ¿la locura existe o no? ¿Por qué me hago esta pregunta yo? Porque sabemos que hay una causa y efecto, ¿no es cierto?, de vidas pasadas, que obviamente hoy viene el perispíritu con una lesión, ¿sí? Pero siempre se está tratando el efecto, pero no la causa. Y lo que vamos a ir viendo hoy es justamente eso. Bueno, dice que hay tipos de enfermedades y clases mentales a esto, que se llama como un trastorno, ¿no? Todos son trastornos. Trastornos del neurodesarrollo, parte del espectro de la esquizofrenia y otros, como los trastornos psicóticos, ¿no? Los trastornos bipolares, los trastornos relacionados con los mismos y los trastornos que son muy normales hoy, que son los trastornos depresivos y de la ansiedad, ¿sí? Y los trastornos obsesivos compulsivos y derivados de los mismos, que bueno, lo tomamos como un chiste nosotros a veces, porque bueno, son esos novedosos TikTok que hay, ¿no? Que tenemos, que se ha hecho tantas cosas, ¿no? Que se le ha puesto como referencia. Bueno, vamos a citar algunos pensadores, ¿no? Como Albert Einstein, ¿no? Albert decía que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando tener resultados diferentes, ¿no? Bueno, ahí está. Siempre continuo en algo que nos trastorna, ¿no? O que justamente puede ser esta ansiedad o disociación de algunas patologías. Bueno, vamos a tomar versión de todo lo que estamos hablando, obviamente, por supuesto, el libro de los espíritus y de los medium, y de Manuel de Miranda. He sacado varias cosas de locura y obsesión, un libro muy interesante. Derivado de Franco, bueno, por el medium, ¿no? Por Miranda. Vamos a ir desglosando por eso, vamos a ir nombrando algunas cosas de Ignacio Ferreira, también uno de los investigadores de la esquizofrenia.
Ahora, según Aristóteles, él había acentuado que la base de la locura es exceso de la bilis negra, ¿no? Que se estudiaba en la parte oscura de la mente, de la misma que en las proporciones adecuadas está en la raíz en los procesos creativos. Ya tenía otro pensamiento Aristóteles. En tanto que Sócrates y Platón pensaban ya desde otro punto de vista, tal vez por su época también. ¿Pero por qué? Ahora vamos a verlo, ¿no? Dice que explica la locura que viene por los dioses. En esa época, como no había un solo dios, era como que le daban un trabajito a cada uno, ¿no? Bueno. Entonces él dice que los dioses que existen son 4 tipos de ellos, ¿no? La locura profeica, ¿sí? Que viene de Apolo, la locura poética, que viene de las musas, y la locura bánica, que viene de Diósimo, y la locura del amor, que viene de Eros y Afrodita, ¿no? En tanto que Platón dice lo mismo, ¿sí? Pero él cambia una cosa que es el ritual místico de Dionisio. No sé si se acuerdan, bueno, a mí me gusta ver muchas películas, tanto de ficción o no, y recuerdo no me acuerdo el actor, que es muy conocido, creo que fue su última película, que era el Don Juan, que se hizo la película justamente por las musas, que él estaba totalmente enamorado del amor y era súper romántico. Él era un psiquiatra muy renombrado y ve que tiene una mejora porque supuestamente se enamora de una doctora, ¿no? Que no era él. Él decide irse del lugar y se encuentra con que tiene que jubilarse, pero se va a reencontrar con esto del nido, no me acuerdo cómo se le dice. Nido vacío, sí, nido vacío, una cosa así, cuando ya no están sus hijos y se tiene que reencontrar con su mujer, ¿no? Porque su vida eran estos mal llamados locos. Entonces era como su preferido en la investigación de la psiquiatría este paciente, que creo que fue el que hacía el Pirata del Caribe, el actor. Sí. Bueno, y aquí las musas, cómo él pone a estudiar de qué se trata la locura, si realmente este Don Juan, este paciente que se hacía llamar el Don Juan, realmente estaba loco o él elegía vivir en esa sintonía, ¿no? de sentir tanto amor que podía enamorarse de la vida. Era como que era mucho más fuerte, que él veía todo amor. Y él decía, pero puede ser, no le encontramos sentido. Cuando él ve mal a su médico, hacen como una conexión, cosa que no está permitido, y él le comenta de que está alejado de su esposa. Y entonces este mal llamado loco comienza a darle esta gran musa, le abre un sentido para tener un nuevo sentido en la vida y enamorar a su esposa, del cual él lo hace realmente libre, ¿no? Así que nos deja pensando hasta dónde existe esa locura como musa o del amor. Bueno, volviendo al tema, perdón. El libro de los espíritus nos dice que sobre la locura, que aunque la apariencia del idiota parezca sin sentido y opinión en la instancia terrenal por tener un cuerpo marchito, él es más inteligente de lo que creemos, pero que sufre por el impedimento o medios de comunicación a no poder hablar, ¿no? Porque existe otros tipos de patologías muy crónicas, muy graves, como la parte catatónica, ¿no? Que ya realmente está totalmente impedido casi todo el ser, ¿no? Y que a veces son las pruebas mucho más graves para el espíritu, y la importancia que tiene la familia en el acompañamiento, a quien se ha elegido como padres para ese ser, ¿no? Es también que el mundo espiritual no tiene nada al azar, sino que justamente ha sido un pedido bastante importante. En la pregunta 372 nos dice que qué fin tiene la providencia, justamente, ¿no? Al crearlos desdichados como cretinos e idiotas, ¿no? A mí me parece la palabra media fuerte, pero bueno, para crearla en esa instancia, para crearla y desglosarla, era de la manera que se comunicaban los espíritus en aquella época.
Dice que son espíritus que habitan en cuerpos idiotas como castigo, que padecen por el consentimiento que experimentan y que le da la imposibilidad de manifestarse a través de órganos no desarrollados o defectuosos. Eso es lo que hablábamos del perispíritu, ¿no? Aunque una influencia de estas manifestaciones de las facultades son importantes. Digamos que un buen músico no podrá tocar una perfecta melodía con un instrumento defectuoso, pero eso no quiere decir que él deje de ser un buen músico, ¿no? Porque el espíritu sabemos que está dañado, pero que va a tener una oportunidad, por eso a veces lo pidió, o a veces tiene que volver porque, bueno, sabemos que, bueno, esto es, digo, sabemos, nosotros no lo sabemos todo, pero en algunos casos en especiales, como somos espíritus individuales y mortales, todos los casos no son iguales, pero por estudios e investigaciones vamos a poner en determinados, ¿no? Estadías de aquellos espíritus que lo piden, ¿sí? Lo piden. Y a veces porque, bueno, se suicidaron y por una regresión inmediata es la decisión que se toma. Dice que es necesario distinguir el estado normal del patológico. En el estado normal, lo moral supera el obstáculo que la materia le opone. Sí, así es, porque el estado moral es lo que nosotros venimos justamente a elevar, ¿no? Siempre nos vamos a llevar lo que hemos aprendido. En las 373 dice, ¿cuál sería el mérito de la existencia al no poder hacer el bien ni el mal? ¿Pueden progresar estos espíritus? Le dice que sí, que se trata de una expiación impuesta por el abuso que han dado o que han podido hacer y que de ciertas facultades, ¿no? Y que es solamente un intervalo para ellos. Obviamente para ellos va a ser eterno estar en este plano terrenal con estas dificultades, pero que nada va a ser en vano si cumplen la misión que prometieron o se impuso. En este cuerpo impedido, dice, ¿puede haber genios o espíritus elevados? Por supuesto que sí. Dice que la superioridad moral no siempre corresponde con la superioridad intelectual. Los genios a veces tienen mucho que pagar y deben sobrellevar una existencia inferior. Se sentirían lisiados por el cerebro, así como el cojo lo es por las piernas y el ciego por los ojos, ¿no? En la parte material, bueno, yo creo que al impedirnos tenemos más tiempo de pensar, ¿no es cierto? De reparar o remendar o reanudar ciertas cosas. Bien, decimos que en lo profundo de los estudios de la etimología de la locura, no se pueden descartar las incidencias de la obsesión o el predominio ejercido sobre los hombres por los espíritus desencarnados, constituyendo un mundo pulsante más allá de la vida material. Ellos se movilizan y actúan conforme a la naturaleza evolutiva que los caracteriza, atrayéndose por gusto y aspiraciones, vinculándose mediante efectos enfermizos, manteniendo lazos de desequilibrio y manifestaciones de odios. Ejercen una presión mental y física en aquellos que le conceden la alineación de la naturaleza obsesiva. Sabemos que ningún ser se nos va a acercar si nosotros no tenemos la misma alineación vibratoria. Eso ya está sabido, pero bueno, como somos seres terrenales, podemos caer en justamente esos vicios, cosas acentuadas que traemos de vidas pasadas o que elegimos en esta, ¿no? Entonces el espiritismo confirma la locura y las causas detectadas por investigaciones del pasado y del presente, el reconocimiento de los mecanismos necesarios para el establecimiento de matrices a través de las cuales la alteración de la personalidad ocurre en las múltiples expresiones que se presentan. Sabemos que a través de esto nosotros cómo tenemos que ir reparando, teniendo una renovación moral y mental, más la conducta adecuada para esclarecer las leyes de acción y reacción, ¿no? Hasta ahí vamos, está bastante claro. Bueno, como hablábamos de la esquizofrenia, también existe dentro de esta esquizofrenia
el autismo, ¿no? El autismo más o menos fue tratado, investigado, dándole ese nombre, en 1911. En el libro que estábamos diciendo de obsesión, locura y obsesión, hay un investigador que se llama Eugenio Bleuler, que es suizo, de 1857 a 1939, nos acompañó, y él investigó las alineaciones mentales y fue quien penetró en las causas más de la esquizofrenia, desde un punto de vista científico siempre, ¿no? Llegando a la conclusión de que la misma es una afección fisiógena, que eso quiere decir el desarrollo natural del organismo, pero con una amplia superestructura psicógena, que es la parte del origen y el desarrollo de la conciencia. En esa estructura psicógena sería, situamos a los factores kármicos de procedencia anterior a la cuna, que pesan en la conciencia culpable. Porque, claro, el esquizofrénico obviamente siempre está obsesado y vive por sus propias culpas y obsesión. Entonces, siempre no avanza por sus culpas, y lo que hablaban del autismo es que es el último socorro que tiene el esquizofrénico, de ocultarse detrás de una personalidad que no existe, para no ser perturbados por aquellos obsesores, más cuando él está libre de su cuerpo, ¿no? Entonces es continuo. Por eso el autista tiene diferentes tipos de manifestaciones, diferentes tipos de grado, que lo pueden, digamos, de la psiquiatría, lo puede retomar a una vida de conciencia de lo que le está sucediendo como espíritu, y aquel que no, realmente está totalmente grave, que no quiere volver de ese mundo de penumbras, ¿no? Porque vive en los dos lados, está bastante complicado. Y Bleuler decía que el esquizofrénico, según la escuela de él, la Bleuleriana, no tiene destruida la parte afectiva ni los sentimientos, solo los mismos que sufren las dificultades para exteriorizarlas en la razón de los profundos conflictos de conciencia en los residuos de culpas pasadas. Que Bleuler, esto no estaba hablando estaba hablando de la esquizofrénica científica, no está hablando de la parte espiritual, ¿no? Así que imagínense que él está diciendo justamente esto, que tiene factores kármicos, que es la parte de conciencia, totalmente conciencia, que puede venir de vidas de procedencia desde la cuna hasta la tumba y viceversa, ida y vuelta. Y que estos conflictos vienen con residuos de vidas pasadas, o sea, ya está hablando de la parte espiritual. Bueno, el espíritu sabemos que se siente totalmente deudor con esta culpa, ¿no? Que no puede enfrentar a su enemigo, que teme de sus obsesores, porque obviamente los conoce, y a veces, lamentablemente, estos obsesores tienen un odio muy puntual, y que en realidad tienen razón, ¿no? Obviamente la venganza no es buena para nadie, pero no olvidan, y él tampoco olvida lo que hizo, entonces se siente culpable. Entonces un ida y vuelta, entonces no puede discernir lo de que es la realidad, porque no sabe si los personajes son de esta vida terrenal o de la pasada, no encuentra tiempo y espacio, ¿sí? Por eso a veces están tan perturbados y se esconden en su propio cuerpo. A veces son impedidos totalmente de eso, ¿no? Porque tienen deudas muy grandes. Y estas se acentúan cada vez más y se van degenerando, porque el esquizofrénico puede llegar a tener un tipo de esquizofrenia leve, pero se puede agravar porque justamente no tiene buenos hábitos, la familia realmente lo abandona, porque es muy difícil convivir con una persona esquizofrénica, y no puede corregir sus hábitos, no solamente psicológicos, sino del acompañamiento, de la buena moral, también de la familia, que puede ser sí o no, porque a veces vienen con esa prueba, ¿no? De caer en el peor lugar para salvarse solos por propio mérito.
Lo que más lo perturba son las alucinaciones, ¿no? Porque lo que hablábamos hoy, que no sabe si son verdaderas o no. Pueden ser auditivas, pueden ser que también esta persona no solamente, esto estamos hablando de la parte científica, ¿no? Y espírita, porque, como dije, el autismo se va retrayendo, pero la perturbación no solamente puede ser porque sean enemigos o obsesores, sino que aquellos seres que piden ayuda, y esta esquizofrenia en realidad es una mediunidad perturbada, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero también hay explicaciones justamente de las causas y no de esos efectos. Bueno, lo que lleva a todo esto es la demencia, la psicosis, la alineación, ¿no? Hasta dónde estamos, en qué tiempo y espacio, la ansiedad, el desequilibrio, y ya llegamos a que el ser se desvía tanto, se degenera porque no encuentra salida, que es una enajenación, ¿no? No puede concebir que haya venido en un cuerpo totalmente destruido, amén de que pueda llegar a tener recuerdo, que su guía lo esté acompañando y diciéndole continuamente cómo puede llegar a salir de esa situación. Hay perturbaciones bastante severas. Y claro, lo peor, digo yo, que le puede pasar al espíritu en esta instancia es liberarse cuando estamos durmiendo, ¿no? Porque ahí él ve su verdadera realidad y pide a gritos ayuda, del cual obviamente el mundo desencarnado es el que puede llegar a asistir, pero la prueba es de él, ¿no? La prueba la tiene que pasar. Así que es muy, muy triste eso. Bien. La esquizofrenia y ansiedad es un trastorno mental severo que, según la patología, sus síntomas, lleva ansiedad y delirio, alucinaciones y dificultad para la expresión, porque por lo general el esquizofrénico está impedido por el habla, justamente para, bueno, depende de la patología que haya tenido que pagar, ¿no? Y que eso lo encuentra a través de la ansiedad, y esta ansiedad lleva a complicar mucho más, porque el esquizofrénico también tiene, así como el autista, lo que hablamos de la enajenación, es una manera gradual que tiene de un ataque de pánico, ¿no? El ataque de pánico es crucial que tenga que ser superado por esta crisis que le está pasando, porque puede ser momentáneos por un estadio de la gravedad de la patología o no, ¿no? Que ya es perturbador para él porque no quiere estar con nadie, porque ya está con demasiados desencarnados, y enfrentar la parte terrenal es mucho más cruda para él. Y el ataque de pánico, tanto en las personas normales, es muy dificultoso ¿cómo se llama? No solamente de tratarlo psiquiátricamente, ¿sí? Para ir apaciguando, sino para diagnosticar qué tipo de pánico es. Ese es el problema. Pero bueno, se presenta a veces gradualmente y a veces de un choque anímico. Así que por eso mismo es tan dificultoso. Yo lo tuve. ¿Vos tuviste ataque de pánico? Es horrible. No sabía lo que era. Claro. Después me enteré cuando